Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenas tardes, un poquito atrasados hoy, así que, bueno, primero pedirles disculpas. Sabemos que el tiempo es bien importante. Y bueno, tenemos un breaking news y comenzamos con eso. El presidente Biden, bueno, está reestructurando su gobierno, su gabinete. En los próximos días va a renunciar el principal asesor para Cuba, Venezuela, América Latina, el señor Juan González. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo justamente después del 11 de julio. Muchos de ustedes recordarán aquella entrevista porque fue bastante tensa cuando estuvimos preguntándoles, ¿no?, qué haría la administración Biden con respecto al 11 de julio. Y bueno, la respuesta de Juan González no fue una respuesta muy, eh, vamos a decir, como lo hubiese esperado nuestra comunidad y tuvimos una entrevista un poquito tensa, pero Biden reemplaza su principal asesor, repito, hacia Cuba, Venezuela, también a toda América Latina, y lo va a hacer por un funcionario llamado Daniel Erickson, actual subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, quien también aconsejó a Biden. Junto a esto, bueno, también se cree que pueda Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, que ha trabajado estrechamente con González, y el asesor adjunto de Seguridad Nacional, John Feiner, podrían asumir un papel más importante en el proceso de Venezuela, en el proceso de Cuba, y evidentemente cuando hay este tipo de cambios, todo esto va a afectar definitivamente la mirada de la administración hacia Cuba, hacia Venezuela, y hacia América Latina en general. Yo creo que es un tema importante, un tema que hay que seguir de cerca porque va a tener consecuencias directas. Me acompaña esta tarde el abogado Ismael Labrador. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, ¿cómo estás tú hoy? Muy bien, muy bien. Y quería compartir también otra información, esta vez compilada por El Toque, un medio independiente cubano. Más de 319.000 cubanos han solicitado refugio en el extranjero en el 2023. Y aquí tienen, por ejemplo, el artículo está muy interesante. Fíjense ustedes el aumento exponencial en el número de cubanos que están pidiendo asilo a lo largo del mundo. También ellos incluso lo ponen por países, cuáles son los principales países donde los cubanos están pidiendo asilo, donde están pidiendo refugio. Hay montones de lugares, bueno, aquí ven hasta Australia, hay 9 solicitantes de asilo en Australia, pero fíjense, cosas de locos, ¿no? En toda América Latina, en toda Europa, bueno, hasta, según esto, hasta en Etiopía, aparece aquí pintado Etiopía. Eh, y bueno, nada, que la crisis migratoria continúa. Abogado, con respecto a los temas que todos los días tratamos aquí, frontera, CBP-1, tema de paro humanitario, ¿qué tiene de nuevo? Todo se mantiene igual, eso es lo nuevo. No ha cambiado nada, el CBP sigue funcionando, el parol sigue funcionando, las personas siguen entrando también ilegalmente por la frontera. Muchísimos miedos creíbles en la frontera, muchísimas apelaciones de miedo creíble. Eh, Como siempre hemos dicho, mucha gente detenida, inclusive después de haber ganado sus miedos creíbles. Eh, las personas están siendo detenidas, no están siendo liberadas. Y también le están dando inclusive I-220A a las personas cuando son liberadas después de ganar miedo creíble. Es decir, totalmente irregular lo que está sucediendo en la frontera, la forma de procesamiento. Pero la inmensa mayoría de los que entran de manera irregular, abogado, por lo menos en la experiencia que yo tengo conversando con ellos, entran con I-220A, no entran con parol, ¿verdad? La gran mayoría entran con parol. Te diría que de 10 personas, uno le dan parol, pero esos otros 9 hicieron miedo creíble y le dieron una I-220A, que es una irregularidad muy grande tener una I-220A de un miedo creíble positivo, después de un miedo creíble positivo. Y eso es lo que siempre luchamos después de obtener tratar de obtener ese parol, porque por ley es lo que deberían haberle otorgado. Pero bueno, las autoridades de la frontera funcionan como siempre han funcionado, muy discrecional. Y entonces, pero sí, muchas personas en la frontera, muchísimas personas en la frontera yo he visto personalmente un incremento en las últimas semanas. Ok, ok. Es interesante. Gracias, Oscar Águila, por estar ahí. Pregunta, ¿cuál es la forma para el permiso de trabajo y la categoría bajo el parol humanitario? Gracias. La forma del permiso de trabajo.
O la forma de USCIS, esta es la 765. La 765 y C11 Ok, la categoría. ok. Buenas tardes. ¿Afecta en algo que después de la aprobación de la Green Card cambie la dirección de domicilio? Pregunto por mi relación. Bueno, si después que la tienes aprobada cambias la dirección, puedes correr el riesgo de que te manden la tarjeta, si no tienes la tarjeta en la mano, a la dirección anterior porque no actualizan los sistemas rápidamente. Entonces puedes tener ahí un problema, se te puede extraviar la Green Card como tal. ¿Cuáles son los números para llamar a la CBP que debe llamar el patrocinador? Lo puede poner ahí en Google. Pone CBP, el número de teléfono y te va a salir. Póngalo en Google, es muy fácil. Buenas tardes, ¿me puedes decir si es verdad que la frontera la van a cerrar y que no van a dar más citas? Eso es mentira. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Es mentira, no se dejen engañar. Saludos, hermano, libertad para todos los presos políticos, para el esclavizado pueblo de Cuba, así sea. Bueno, vamos a otras preguntas por aquí. Mario, le escribo, no he tenido respuesta, soy cubana con residencia temporal mexicana. Es importante que todos sepan que yo respondo en la medida de lo posible. En Facebook son más de 1 millón de seguidores, en YouTube también, son 400,000 y pico, y más todas las demás redes. Es decir, yo soy uno solo. Es poco a poco voy respondiendo, no siempre puedo responder todos los mensajes, no puedo responder todas las llamadas y es abrumador realmente. Pero para que sepan que hago el esfuerzo, pero vamos, es una gota de agua en un océano. Ok, tengo residencia temporal mexicana. Quisiera saber si puedo entrar legal en México y aplicar por CBP One. Por ejemplo, esta pregunta que me hace Elena, yo le he respondido miles de veces aquí en el chat. Si usted tiene residencia temporal mexicana, si eres residente en México, sí puede aplicar al CBP One, no le va a pasar nada. Ok, vamos a ver una pregunta, 7 personas, el 3 de febrero aún nada. ¿Es verdad que se demora más cuando son más personas? No, para nada. No tiene nada que ver. Nada que ver. Gracias, Mario, todos los días por mantenernos informados, con mucho gusto. Mis padres les llegó el parol, a mi papá le llegó su permiso de viaje, pero a mi mamá aún no. Estoy desesperada porque ella es ciudadana española y solo puede entrar como grupo de viaje de mi papá y aún no le llega el permiso que pudiera hacer. Esperar, llamar a USCIS. También puedes hacer la forma 7001 para tratar de obtener este permiso de viaje. Sí te recomiendo que no entres sin tu papá porque puede tener el riesgo de que sea denegada. Ok. Yaneli Fernández, miles de bendiciones. Mi esposo le pusieron el parol estando en México, regresó a Cuba porque vio cómo miran a las personas ilegales allá, no importa que se haya regresado a Cuba con dirección de México. Ya, ok. Tu esposo le pusieron el parol estando en México y él, por miedo, por lo que sea, regresó para Cuba y espera el parol desde Cuba. No pasa nada. Si le aprueban su parol, puede viajar, ¿verdad, abogado? Claro, por supuesto que sí. Él no tiene ninguna orden de deportación ni nada pendiente con Estados Unidos. Somos, bueno, este ya lo leí, sigo por acá. Vamos a ver. Pedir refugio en Canadá. Si no me aceptan, ¿pudiera entrar a Estados Unidos? Bueno, a través de la frontera ilegalmente no. Tendrías que entrar legal, Exacto. pero si te aceptan, por supuesto, sí puedes entrar. Esperando desde mayo el parol, dice alguien por acá. Bueno, hay mucha gente esperando el parol. Me llamó mucho la atención, abogado, el cambio en el lenguaje de la administración, ¿no? Como ayer en la entrevista del subsecretario, del vocero del Departamento de Seguridad Nacional, decía, no deben esperar todos los que aplicaron al parol que van a emigrar a los Estados Unidos. Eso me llamó mucho la atención. Antes no hablaban así. Pero hay un cambio Sí, que es notable. definitivamente es un cambio que se está viendo y Biden está intentando pasar sus propios biles y sus propias leyes ejecutivas para la frontera y estamos en años de elecciones, momentos muy convulsos se están viviendo, diría yo. Entonces hay que esperar a ver cómo se va a solucionar todo. ¿Cómo se puede hacer una denuncia de una agencia de viajes en Miami que estafa pasajes y combos de comida para Cuba? Muy sencillo, llame al 911. Llame al 911 y si usted quiere denunciar fraude de inmigración, llame a USCIS, escriba en USCIS, hay una parte ahí que te dice denuncia la estafa y denúncialo. Yo creo que es más importante que ponerse a hablar en redes.
haga esa denuncia, haga la denuncia formal. Ok, sigo por acá, vamos a ver. Déjame ver. Saludos y bendiciones. Mis hijos y yo somos beneficiarios del paro humanitario desde abril pasado. En estos momentos ya mi esposo recibió la aprobación de su residencia permanente y quiere ponernos un I-130. Mi pregunta es si se puede hacer la petición sin que esto interfiera con el paro humanitario. Sí, por supuesto que sí, sin problema ninguno. Ok, tengo por aquí otro mensaje de alguien que me escribió y me dijo, Mario, es que voy a estar trabajando y te voy a pedir de favor si le puedes hacer esta pregunta al abogado. Aquí está. Dice, buenas tardes, estoy pidiendo permiso de trabajo, me pone en la cuenta de USCIS Gemeli cuando en realidad es Guzmeli. ¿Cómo puedo arreglar eso para que me llegue el permiso de trabajo bien, sin error? Bueno, tienes que hacer una corrección tipográfica basado en los recibos que te está llegando mal. Me imagino que te están llegando también con el nombre mal. Esto lo puedes hacer online. Es un proceso que no es fácil. Es decir, no es sencillamente mandar un correo ni nada. Es un proceso técnico. Lo puedes hacer en la misma página de USCIS. Se hace una corrección tipográfica de tus documentos. Saludos para ti. Bueno, hoy no es Myron, hoy es Ismael. Tenemos el parol puesto por el mismo patrocinador en dos grupos. Si uno viaja a esperar en otro país, puede desde allá asociar a otros como grupo de viaje. Sí, por supuesto. A ver, tenemos. Ok, Sí, sí. ok, sigo por acá. Déjame ver la misma pregunta, está repetida 1000 veces. Gracias por mantenernos al pendiente de lo que sucede en cuanto a migración. Espero que pronto me ponga el parol. Tengo fe que lo obtendré. Suerte. ¿Alguna noticia para la reunificación familiar con la categoría F1? Ninguna hasta ahora. Ok. Los casos de parol de enero estamos desesperados y los que están esperando la cita de CBP1, lamentablemente no hay más que hacer. Y yo también con las personas que tienen I-220A que a veces me escriben, hoy mismo me escribió una muchacha, me mandó un video y todo, que desesperada, dice, bueno, estamos desesperados porque no vemos cambios. Lo conversaba el otro día con varios abogados de inmigración. Que las personas que entraron cuando el Mariel estuvieron 6 años, 6, 7 años para regularizarse. Los balseros estuvieron años también para regularizarse. Pero el tema del migratorio no es de ahora para ahorita, no es algo que se pueda, eh, no es por voluntad de que así, porque yo quiero, vengo y las arreglo. Imagínense ustedes que el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, estaba pidiendo esta ley migratoria para poner más duro la situación en la frontera y para enviar dinero a Ucrania y a Israel. Y al final, los mismos que habían pedido el poner más duro la situación en la frontera, que eran los republicanos, rechazaron el acuerdo y no aprobaron una ley migratoria. Es decir, las cosas no se logran así de porque sí, no es de ahora para ahorita. Soy ciudadano cubano, entré por CBP1, ya tengo permiso de trabajo, puedo casarme con mi novia que es venezolana y cuando ella entre por CBP1, ambos aplicar a la residencia por ajuste cubano. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ok, yo tengo cita para el 24 de febrero, tendré problemas con lo que está pasando. Hasta ahora ningún problema. Si todo esto se mantiene, el parol se mantiene, el CBP1 se mantiene. Todos los días hay personas que entran por CBP1 y que entran por parol humanitario. Déjame ver a Adrián Alfaro. Soy ciudadano español y según tengo entendido que no clasificamos Para para el el paro. parol. ¿Esto es cierto? Exacto, sí es cierto, sí. No calificas como principal, pudiese venir como derivativo de otra aplicación. Ok, dice, bueno, Miluska da su opinión sobre el tema de los I-220A. A ver, vamos a ver. Mi I-94 le falta uno de mis nombres. ¿Cómo se arregla eso? Definitivamente esto es algo que vas a tener que corregir una vez que ya hagas tus aplicaciones. No es algo que puedas corregir. Corregir la I-94 tendrías que ir a Defer Inspection aquí con el CBP en Miami, tratar de obtener una I-94, pero esto es un procedimiento que yo creo que mejor lo haces cuando tengas tus papeles en la mano o estés aplicando tus papeles, más tus correcciones. Katiuska Sosa. Buenas tardes, Mario Abogado. Mi pareja y yo no estamos casados. Tenemos una hija de 19 años. A él le llegó la residencia. ¿Puede él por algún medio reclamarme?
No, tienen que estar casados para reclamarlo usted. No, ok. Y con la visa fiancé, bueno, es residente, no es ciudadano, así que Exacto. no puede. Stevens, Mario, un abogado, a ver, Mario abogado, dice registro con CBP One con una persona más, pero ella no se va a presentar a la cita. Puedo presentarme yo solo, no vas a tener ningún inconveniente, te presentas tú solo. ¿Se sabe algo si se va a poder pedir la cita en Tapachula? No. Ayer justamente le pedí al vocero del Departamento de Seguridad Nacional qué ha pasado con este programa que ustedes anunciaron, etcétera, y no tiene ninguna noticia, ninguna novedad. Lo que se ha dicho, lo que ha salido hasta ahora publicado en la prensa, es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado en contra de ese programa en el sur de México. Soy del 17 de febrero del 2023, mi patrocinador es mi hijo, estoy en Uruguay hace más de 4 años, no soy residente permanente. Después que dijeron que no hay cupos para todos, pues estoy mal, me imagino, es lo que quiere decir Ebelices. Ebelices, en realidad siempre dijeron que eran 30,000 nada más. Lo que, el tono, yo me imagino que ustedes lo sintieron igual que yo, porque el tono ha variado. Es decir, el tono de cuando ellos iniciaron el paro humanitario ha variado, porque es que estamos en un año electoral, como bien dijo el abogado. Fui deportado en el 2019, me pusieron 5 años de castigo. ¿Hasta qué fecha del 2024 sería este castigo? La corte fue en un centro de detención de Luisiana el 3 de octubre. Imagino que el 3 de octubre, ¿no? Bueno, Miguel, esto hay que ver tus documentos. Te digo porque tenemos clientes y personas aquí en la oficina que tienen orden de deportación con los 5 años de castigo ya cumplidos y le dieron una reinstatement, es decir, le volvieron a poner la orden de deportación para atrás. Esto sencillamente es un error, pero es algo que te va a ocurrir, es decir, algo con lo que vas a tener que luchar. Técnicamente, los 5 años cuando se acabó, pero tú tienes que estar pendiente a ese riesgo porque es algo que está pasando y de la forma que ellos están procesando es así. Ok. Tengo por aquí a Maidelis Calvo, dice, me pusieron el parol en marzo, me aprobaron el refugio en Costa Rica en mayo. ¿Esto me afectaría el proceso del parol? Siempre y cuando, yo creo que el lenguaje exactamente ahora no tengo en la mente exactamente, pero si tú eres asilado o refugiado en otro país y también tienes residencia permanente, no aplicas para el programa de parol. Pero esto es algo que tengo que Así leer el es. lenguaje exacto, pero me parece que es así como funciona. Una pregunta, es verdad que ahora deben replicar el proceso, no tienen que reaplicar a nada, el proceso está ahí. Ayer dijo el subsecretario, el vocero del Departamento de Seguridad Nacional, que están aprobando a más personas al azar, y que a ciertas personas también las aprueban por orden cronológico. Ni siquiera dio las cifras. Quiere decir que todo lo que está ahí, todo ese bulto de números, de casos, ellos van sacando de ahí. Entonces, sencillamente hay que mantenerse y esperar. Hola, soy cubana con I-220A y corte, apliqué a mi asilo. Mi reloj lleva más de 150 días, aún no me ha llegado las huellas ni el recibo que aceptaron mi solicitud de asilo. ¿Cómo puedo aplicar a mi permiso de trabajo y qué debo hacer? Bueno, Diana, si tú eres una persona que tienes corte y mandaste tu asilo para UCIS, nunca te va a llegar el recibo de asilo porque la jurisdicción la tiene la corte. De igual manera, yo no sé cómo tú sabes que tienes el reloj de más de 150 días si no tienes un recibo en la mano o por lo menos un sello, porque la corte no da un recibo, la corte lo que hace es ponerte un sello en la primera página de la copia que tú debes llevar de tu asilo. Ellos te dan un sello ahí. Esa es la evidencia de que tú entregaste. Ese sería tu recibo. Ahora, si tú mandaste tu asilo para UCIS, entonces tienes un problema muy grande porque UCIS no tiene jurisdicción. Por la parte de las huellas cuando las personas están en corte no funciona igual que cuando las personas no están en corte. Cuando no están en corte, las huellas llegan automático. Cuando las personas están en corte, las huellas tienes que pedirlas que te lleguen, si no, nunca te van a llegar las huellas. Y es importante que para el individual hearing, para el individuo de mérito final, tú tienes que tener tus huellas. Si no, no vas a poder aplicar a ningún remedio.
Carlos Alberto Jauregui, buenas tardes, estoy en México desde septiembre esperando cita. ¿Qué beneficios adquiero si también pido un asilo político en la frontera? ¿Me favorece? Bueno, si pides asilo, me imagino aquí en Estados Unidos cuando entre, Ujú. si tú pides asilo, significa que entraste a Estados Unidos, te van a procesar bajo miedo creíble, vas a hacer tus miedos creíbles, tus apelaciones. Exactamente no sé qué tienes pensado, pero en la frontera como tal no puedes llegar ahora y pedir asilo. Tienes que hacerlo a través del CBP-1. Exacto, y una vez que entras a Estados Unidos, si eres cubano, que es lo que yo le digo a muchos, y si eres cubano, lo más probable es que al año en día te ajustes bajo la ley de ajuste cubano. Puede que tengas un buen caso de asilo y que tengas a tu familia en Cuba y quieras traer a tu familia en Cuba, entonces haces tu caso de asilo y traes a tu familia en Cuba. Si no eres cubano, si eres de cualquier otra nacionalidad, necesitas hacer tu asilo porque no hay otras opciones. Entonces, o son muy pocas las opciones que hay. Entonces, seguimos esperando las respuestas para los casos de desaparición de derivados de reunificación familiar. Estimado, yo ayer le comenté eso al vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Como les he dicho 20 veces a todos, llamen al departamento, llamen a USCIS, llamen a CBP, escríbanle, taguéenlos en las redes sociales y díganle lo que está pasando. Ok, la reunificación familiar de esposa a esposo, ¿cuánto demoraría? Depende, si eres ciudadano, mucho más rápido que residente. Llevo 5 meses en la aplicación de CBP One con mi tío, soy el principal de registro, pero a mi tío le llegó el parol. ¿Me afecta en algo? No. Tu tío se puede ir con su parol y tú te quedas ahí. Exacto. Los NTA con miedo creíble aprobado, ¿qué debemos hacer para poder ajustar? Tengo corte para el 2027. Los NTA que tienen miedo creíble aprobado, lo que tienen que hacer es una solicitud de parol. Tienen que pedir tu parol, explicándole a ICE por qué deberían haberte dado un parol inicialmente. Porque ustedes tienen un miedo creíble y bajo la ley, todas las personas que tienen miedo creíble solamente pueden ser liberadas con parol. El NTA no te sirve para cerrar corte. El NTA sencillamente es un aviso de comparecencia. Tú tienes que pedir un parol, como todas estas personas, y después que tengas ese parol, hacer una moción para cerrar la corte que tienes para el 2027. David Alcolado, ¿sabes si a los ciudadanos españoles les están dando visa de turismo? Sí, por 10 años les están dando visa de turismo. Buenas tardes, para ambos tengo un DUI, estoy esperando la residencia. ¿Qué problemas puedo tener? Bueno, se está hablando de las nuevas regulaciones para las personas con DUI, o sencillamente así puedes tener problemas. Ok, ok. ¿Tendrá alguna posibilidad? No me ha notificado negación, solamente que el caso fue recibido y aceptado. Y Belices, me perdí la primera parte de tu pregunta, entonces tengo que buscar ahí a ver si lo encuentro. Estoy en México desde septiembre esperando cita, este es el del asilo político. Las personas que llevamos más de 4 meses con CBP One, ¿cuánto tiempo más debemos esperar? Conozco personas que han entrado a los 7 meses. No hay Sí. un tiempo determinado. No hay un tiempo determinado, así que ojo con eso. Soy I-220A, tengo papeles firmados por el Border Patrol el 18 de febrero y los mismos papeles dobles firmados por el oficial de ICE el 2 de marzo. En los primeros dice miedo creíble adjunto, pero no está ni, ni recuerdo que me lo hicieran. Por lo general, estos papeles que pone CBP One, lo que dice es que dice un credible field claim, es lo que dice, que todas las personas estas que entran de Cuba ilegal tienen este miedo de regresar, pero si no te hicieron el miedo creíble, es que no tienes miedo creíble. ¿Cómo identificar si tú hiciste entrevista o no miedo creíble? Por lo general lo vas a recordar porque la entrevista de miedo creíble es una entrevista que toma de 1 hora a 2 horas con un oficial telefónicamente, con un traductor telefónicamente, en las cuales te hacen muchísimas preguntas. La entrevista inicial, el contacto inicial con CBP, con el Border Patrol, en la cual te preguntan dónde tú eres, si tienes miedo de regresar a Cuba, si tú tienes algún crimen, qué pasaporte traes, esas 5 o 6 preguntas, eso no es la entrevista de miedo creíble. Ok. Hace un año tuve mi primera cita como F2A, pero ahora me pasaron a F2B por tener 24 años. Aún estando bajo protección al menor, ¿debo hacer algo o solo esperar ahora como F2B? Bueno, si te pusieron tu categoría como menor y no tenían que haberte cambiado para F2B,
porque bajo la protección del menor, sencillamente tú eres una persona que te mantienes con la edad que se hicieron la petición. Deberías hacer algo definitivamente. Mi esposa está en Canadá con visa de turista. ¿Puede entregarse en la frontera de Canadá con Estados Unidos? No lo recomiendo, porque número uno es ilegal y número dos hay un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para virar todas las personas para Canadá porque es un país seguro. Exacto, y ese es un tema que está bien legislado. O sea, Canadá es un país seguro. ¿Qué persecución tú puedes aducir en Canadá? ¿Puede una persona tener 2 paroles puestos, afecten algo? Si no ha llegado en 6 meses, aconseja llamar a USCIS. No puedes tener 2 paroles, no lo aconsejo. Y sí afecta porque te pueden cerrar los dos al mismo tiempo. Y nada, si no, tú puedes llamar, por supuesto, llamar nunca está de más, pero no va a resolver nada. Ok, perfecto. Tengo por aquí, a ver, déjame ver. Somos 6 del 3 de febrero, ya recibimos el correo de espera de aceptación, todavía no llega la aprobación. ¿Por qué se demora tanto? Bueno, pues lamentablemente ni el abogado ni yo te podemos explicar por qué se demora tanto, porque eso es un tema del Departamento de Seguridad Nacional y de USCIS. Ok, bueno, pues déjame ver por aquí. Mi esposo es balsero, le dieron un I-385, aplicó para el asilo, no tiene fecha de corte, lleva más de un año, puede aplicar para la ley de ajuste cubano. No, Yanelis, no puedo aplicar para la ley de ajuste cubano, pero sí te recomiendo que hagas una petición de parol, hacer una petición de parol que puede buenas posibilidades de obtener este parol. Ok. Bueno, abogado, pues muchísimas gracias por tanta información. Mañana nos encontramos aquí a las 5 y seguimos hablando de inmigración con los abogados de Gallardo Law Firm. Importantísimo para todo el que está escuchando. Si tiene dudas, si cree que debe de hacer un caso de asilo, llame a los abogados, siéntese con ellos, converse su caso con un especialista. No se quede por ahí. Hoy me llamó, y lo importante es que lo comente. Hoy me llamó una señora con el tema del parol humanitario. La señora fue y llenó su forma con una persona que llena formas, que no es abogado. ¿Sabe qué le pasó? Bueno, pues que le hicieron el parol humanitario a la madre y a los niños los dejaron fuera. La persona que les llenó los papeles le dijo, no se preocupe, que esta señora, con todo, donde yo pongo aquí que tiene los hijos, pues ya puede traer a sus hijos así. Eso no es cierto. Lo hemos dicho aquí desde el día 1. ¿Qué ha pasado? Bueno, acaban de aprobar a la madre y a ningún niño le llegó la aprobación porque evidentemente no tienen I-134A. Ahora tiene que empezar el proceso de nuevo y, bueno, ya saben, perdió la gran oportunidad. Entonces, esto lo hemos dicho muchas veces y así hay tantos y tantos casos, porque a veces por ahorrarte 4 kilos, a veces por decir, bueno, fulanita me recomendó a menganito, pues vas allí y no, a veces estas personas no tienen esa preparación. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Hasta luego. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.